Así que ya han escuchado, no soy abogada, soy politóloga que trabaja en estos temas de derecho, así que mis comentarios y mis observaciones van a estar en esa línea, básicamente en cómo nosotros, los especialistas en temas de justicia desde la política, analizamos estos temas de reforma judicial. Primero voy a empezar situando de por qué es importante que estudiemos este tema de justicia y de reforma y de cortes desde la ciencia política, pero también desde la parte más interdisciplinaria. El Poder Judicial es una institución política, ¿no? Cumple una función estatal, y decir que es un actor político no tiene nada de malo, digamos, ¿no? Es un actor político. El problema es cuando asociamos el actor político con lo político partidario, ¿no? Cuando se mete la partidización y los partidos políticos o intereses que van más allá de intereses que pueden ser de grupos económicos, de medios de la comunicación o de partidos políticos. Es ahí donde empieza a generarse el problema, y para nosotros, los cientistas políticos, empieza a ser lo más interesante, ¿no? De cómo estos actores con intereses particulares empiezan a influir en las Cortes Supremas, en los poderes judiciales. El Poder Judicial, y voy a hablar un poco en general y después vamos a empezar a hablar cosas más puntuales en lo que hace a la reforma del Consejo y a la Corte Suprema. El Poder Judicial presta un servicio, ¿no? El servicio de justicia. Ahora, como presta un servicio de justicia, ¿no? Sabemos que muchas veces los textos constitucionales en los cuales hace la interpretación constitucional presentan determinada vaguedad. Frente a esa vaguedad, digamos, surge el dilema de cómo hacer la interpretación en la defensa de determinados derechos o cómo podemos actualizar determinadas demandas que tal vez no están específicamente establecidas en la Constitución o en las leyes, en donde la sociedad, digamos, transita hacia ahí. Es por eso justamente que la interpretación constitucional o la interpretación de los derechos, en donde los poderes judiciales tienen este rol, ¿no? No rol legislativo, pero sí este rol de responder a determinadas demandas sociales, empieza a cobrar interés, y es por eso en donde ahí radica la importancia de la representatividad, ¿no? De quiénes son estas personas que están sentadas ahí, que tienen la capacidad de ampliar o reducir determinados derechos, ¿no? Y el tema de la representatividad, digamos, y el tema de la diversidad es donde cobra bastante interés. Ahora, en países como muchos de América Latina, ¿no? Incluyendo Argentina, en donde a su vez estas instituciones judiciales se insertan en un sistema político en vías de consolidación, más allá de la representatividad y la diversidad que tienen que tener estos poderes judiciales para que representen, digamos, a todos, se agrega el plus de que sean independientes y se agrega el plus de la necesidad de la transparencia. Cuando no tenemos este plus de la transparencia, ¿no? Este plus de la independencia, lo que surge, y es lo que vemos muchas veces, es la politización de la justicia. Entonces, por un lado tenemos el fenómeno en donde los derechos se empiezan a judicializar, ¿no? Vemos este rol activo que tienen las cortes en defender determinados derechos que están establecidos o que se están empezando a establecer en los marcos normativos. Y también paralelamente se empieza a politizar la justicia. Entonces tenemos el fenómeno de la judicialización de los derechos, la judicialización de los temas políticos, y paralelamente, como el Poder Judicial empieza a ser cada vez más importante, no solo en la defensa de los derechos, sino en el momento de resolver determinados conflictos políticos, es donde empieza a haber mayor interés, ¿no? Por parte de los políticos en ver efectivamente quiénes van a ser estas personas que van a estar sentadas ahí, que van a ayudarnos que van a resolver temas de coparticipación, las reelecciones, ¿no? Empieza a ser aún más apetecible, ¿no? Este poder judicial que empieza a tener cada vez más rol. Ahora, el fenómeno de la judicialización de la política, esto es, recurrir a los tribunales para resolver conflictos de política pública o megapolítica, diría Hirsch, no es algo exclusivamente de Argentina, es un fenómeno mundial. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vemos en Argentina a veces pensamos que es único, ¿no? Digamos, y en realidad lo que vemos es que las cortes están cobrando cada vez más relevancia en todos los países en resolver conflictos de política pública. ¿Por qué surge eso?
Porque cuando determinados conflictos, ¿no? Nos diría Hirsch, un abogado que hace temas de política judicial, digamos, cuando los conflictos de megapolítica, los conflictos que generan clivajes en la sociedad, no son resueltos por las instituciones que querían resolverlos, sea Congreso, termina judicializándose. Entonces, es ahí donde estos poderes judiciales, digamos, cobran mayor relevancia. Ahora, ¿cómo podemos proteger estos poderes judiciales que tienen una gran capacidad de definir el futuro político, el futuro partidario, el futuro de la defensa de determinados derechos? Bueno, el federalista ya en aquel entonces tenía este mismo, digamos, interrogante en cómo volver más independientes estas instituciones y cómo las podemos defender de la manipulación y de la cooptación que naturalmente surge de los actores políticos. La diferencia es que en algunos países no se lo puede hacer porque existe todo un diseño institucional que impide justamente manipular o cooptar. Ahora, ¿cómo podemos defender o cómo podemos tener estos poderes independientes? Que tampoco los queremos tan independientes porque queremos un poder que esté escuchando a la sociedad y que esté respondiendo a las necesidades. Bueno, básicamente hay dos mecanismos. Uno es, podemos defender estos poderes judiciales y darles independencia por parte de la ciudadanía, ¿no? Dándole apoyo de la sociedad, poderes judiciales que tienen una fuerte legitimidad van a ser respaldados sistemáticamente por la sociedad. Podemos pensar el caso de la reelección de Uribe en Colombia, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional le dijo, no, señor, un tercer mandato está violando lo establecido en la Constitución, a regañadientes lo aceptó, pero había una sociedad civil muy fuerte en Colombia que apoyó a la Corte Suprema. Digamos, no fue el caso en el Perú cuando Fujimori le dicen, no, señor, usted no puede la reelección. Bueno, Fujimori que se cierra el Tribunal Constitucional, el caso pasa a la Corte Suprema y finalmente se le habilita el tercer mandato. Bueno, ahí el Tribunal Constitucional no tuvo un respaldo. Entonces, por un lado tenemos cómo podemos defender y protegerlos, la sociedad civil, nosotros, los que estamos aquí sentados, y por otro lado por medio de diseños institucionales que garanticen la independencia. Y esta introducción fue larga, digamos, pero justamente para entrar en nuestro tema de por qué las reformas son importantes, ¿no? Si nosotros no entendemos el lado político que tienen los poderes judiciales y el interés partidario que existe por cooptar, en mayor o menor medida, ¿no? Influenciar, tener algún tipo de injerencia sobre estas instituciones, podemos pasar de alto las reformas judiciales y pensar que son meramente momentos de reorganización, temas administrativos de gestión. Pero en realidad va mucho más allá. Es una forma en donde se le pueden proteger o vulnerar justamente a los poderes judiciales. Ahora, ¿son las reformas judiciales, los momentos en que suceden, son aleatorios? ¿Qué casualidad que se dan ahora? No, bueno, dentro de la ciencia política lo que nosotros estudiamos es bajo qué contextos o qué factores políticos, coyunturales y sociales habilitan determinados momentos para generar reformas a los poderes judiciales. Entonces, nosotros sabemos que por un lado las reformas judiciales no son aleatorias en el momento en el que suceden, sino que van a suceder bajo determinadas condiciones. Los dos factores, digamos, más estudiados desde la ciencia política, en donde nosotros podemos decir que son ventanas de oportunidades, en donde los políticos, digamos, se sientan a decir, ahora sí reformemos el Poder Judicial, son básicamente dos. Por un lado está el timing de las elecciones, principalmente anclado en las elecciones presidenciales. También pueden surgir las elecciones de medio término de las legislativas. Ahora voy a ir explicando un poquito. Y el otro factor que nos permite entender por qué se discuten determinadas reformas judiciales está relacionado con las realineaciones, ¿no?, dentro de las fuerzas políticas partidarias. Esto es, momentos de mayor fragmentación o mayor consolidación de las reformas judiciales, ¿no? Básicamente lo que hacen las reformas judiciales, y acá estamos pensando Corte Suprema y Consejo de la Magistratura, que son los que cantan, digamos, la batuta de lo que es el quehacer del Poder Judicial, lo que intentan hacer es reducir determinados niveles de incertidumbre política, ¿no? Entonces, tanto los factores del timing electoral como los factores de realineación de las fuerzas están asociados a esta idea de incertidumbre. Ahora, timing electoral, ¿qué significa esto? Bueno,
básicamente hay dos visiones, ¿no? En donde dicen, hay una visión, digamos, que está relacionada con la teoría del aseguramiento, que la desarrolló Tom Ginsburg, abogado de Chicago, gran especialista en estos temas, que nosotros politólogos nos leemos un montón. Tom Ginsburg escribió este libro muy conocido, muy citado y muy testeado en todos los países, en donde habla de la teoría del aseguramiento. Y lo que nos va a decir es que en momentos de transiciones de regímenes, digamos, en donde aquellos partidos hegemónicos empiezan a perder poder, vemos una gran oportunidad, se ve una gran oportunidad, o es muy probable que existan reformas a los poderes judiciales al final de los mandatos, ¿no? Porque es una forma en donde tienen los líderes salientes de asegurarse. ¿Asegurarse qué? Originalmente le va a decir asegurarse un lugar electoral a futuro, pero después dice, bueno, este mercado de seguros, cuando uno compra un seguro de un auto, tenés contra todo riesgo, ¿no? Contra choques. Bueno, Ginsburg después empieza a especificar un poquito más este mercado de seguros que generan, digamos, con las reformas judiciales, y nos va a decir, junto con Dixon, que más allá del aseguramiento electoral, de seguir en carrera, está el aseguramiento de la integridad física, ¿no? Lo que nosotros hoy podríamos llamar lawfare, entre comillas, digamos, él está pensando integridad física en estos regímenes totalitarios en donde los líderes salientes los matan, ¿no? Digamos, la expropiación de las tierras, ¿no? Pero nosotros en nuestro caso lo podemos matizar y pensar esta idea del lawfare. Y el tercer seguro que se podría comprar, digamos, que es difícil tal vez para nosotros, está asociado con mantener la ideología política del régimen, ¿no? Digamos, saliente. Pensémoslo en regímenes en donde estamos pensando étnicos, ¿no? Fuerte componente étnico, o religiosos. Bueno, ahí el interés de estos líderes salientes es que no se desmantele, ¿no? Digamos, podemos pensar que no se vuelva un estado secular, ¿no? Entonces, esta teoría del aseguramiento lo que nos va a decir es, vamos a esperar reformas en momentos justamente de transiciones de regímenes en donde el líder está ya sabiendo que va a salir y va a querer generar un poder judicial independiente, fuerte, justamente para que pueda seguir en escenario, justamente para que no lo maten o no le hagan lawfare, y justamente para que no se desmantelen las políticas públicas. Entonces, lo que nos está diciendo acá es, por un lado, el timing de las reformas no es aleatorio, ¿no? Entonces, líderes salientes al final pierden poder durante mucho tiempo, queremos asegurarnos, seguir en escena. Ahora, también hay otros estudios que hablan de que los primeros 100 días de los presidentes son los, ¿no? El cheque en blanco, ¿no? Entonces, otro momento de oportunidad son los primeros 100 días de los mandatos. Y que en realidad cuando uno estudia, por ejemplo, que yo he estudiado un montón, la estabilidad de los jueces de la Corte Suprema en Argentina, y a nivel Corte Suprema Nacional como provinciales, lo que uno ve es que la probabilidad de que los jueces sean removidos o inducidos a salir, que es lo que yo hablo, es mayor durante el primer año del nuevo gobierno entrante. Justamente por la fuerte discrecionalidad, por el cheque en blanco, digamos, y por este momento de reorganizar, ¿no?, las fuerzas al interior, el Poder Judicial uno de ellos. Entonces, por un lado tenemos este momento de llegadas de presidentes o salidas de presidentes muy poderosos que estuvieron mucho tiempo, en donde es una forma de barajar y dar de nuevo. Y paralelamente, también lo que se habla mucho es esta idea de la fragmentación, ¿no? Que está muy relacionada con la teoría del aseguramiento, ¿no? A medida que se va perdiendo poder dentro del Congreso, digamos, más probabilidad de perder yo en futuras judicializaciones de temas políticamente relevantes. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer? Justamente tener un poder independiente, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros? Las reformas no necesariamente generan poderes judiciales más independientes. Las reformas judiciales son momentos de oportunidad, ¿no? Y este es un trabajo que estudié con Aníbal Pérez Liñán, un politólogo, donde las reformas judiciales, los momentos de reformas judiciales son ventanas de oportunidad para barajar y dar de nuevo. Y en el barajar y dar de nuevo no necesariamente implica fortalecer poderes judiciales, sino que también puede ser momentos de retroceso judicial. Entonces, siempre que nosotros pensamos momentos de reformas judiciales, implícitamente asociamos con poderes judiciales independientes, ¿no? Como mejoras judiciales, que es hacia donde uno pretende. Pero lo que uno ve en la práctica es que en realidad muchas de las reformas judiciales generan retrocesos en lo que es materia de independencia judicial. Entonces,
Para ir a nuestros casos puntuales, ¿no? De los últimos 3 años, para hablar de momentos de reforma judicial, ¿no? Entonces tenemos la reorganización de la justicia federal penal propuesta por el presidente cuando asume, ¿no? en el discurso inaugural, ¿no? Esta idea de reconfigurar el Poder Judicial Federal Penal, duplicando casi los juegos de primera instancia al inicio del mandato. Por otro lado, tenemos la ampliación de la Corte Suprema, ¿no? En un momento de bastante fragmentación al interior del partido gobernante, digamos, bastante incertidumbre respecto a las elecciones legislativas hoy y aún más, digamos, las elecciones presidenciales. Si bien falta mucho para nosotros los cientistas políticos, digamos, siempre estamos pensando, ¿no? Como que el embudo es como las elecciones presidenciales. Estamos hablando de un PJ bastante fragmentado, digamos, que genera un montón de incertidumbres y esta necesidad de representar las diferentes facciones justicialistas, ¿no? Por eso esta idea de Poder Judicial, una Corte Suprema en donde cada gobernador tenga la posibilidad de designar, ¿no? Esta idea del federalismo, que en realidad lo que está hablando es el federalismo del justicialismo, ¿no? Digamos, básicamente, y de los justicialismo, porque es de los partidos, digamos, que hay mayores gobernadores, pero también de las otras fuerzas partidarias provinciales con una necesidad de saltar y tener, digamos, un lugar asegurado. Pero también tenemos por otro lado la reforma del Consejo de la Magistratura, que esa fue una reforma que cayó del cielo, digamos, no estaba en calendario, nunca fue algo previsto y las veces que es una reforma que se arrastra, ¿no? Es una reforma que necesita de mucho consenso al interior, digamos. Entonces, en los últimos 3 años podemos pensar estas 3 grandes reformas en las cuales ninguna avanzó, digamos. Medio voto, digamos, tiene voto la reorganización, quedó estancada, digamos, el Consejo de la Magistratura tiene un medio voto, está ahí estancada, digamos, la ampliación, digamos, está ahí. Ahora, todas las justificaciones y motivaciones de por qué las reformas judiciales desde la ciencia política son esas. Ahora, ¿cómo poder pensar las reformas judiciales bien intencionadas? Es, bueno, ninguna reforma política hoy en día no existe que no esté basada en evidencia, ¿no? Cuando hablamos de la reforma del sector de educación, la reforma en el sector de salud, son todas basadas en evidencia. Se hace un estudio a ver dónde tenemos una sobrepoblación, qué hospitales están sobrepoblados, cuáles son aquellos hospitales que tienen una gran demanda. Bueno, ¿cuál es la demanda? Bueno, hay una fuerte demanda en determinada jurisdicción por temas cardíacos. Bueno, como ninguna de estas reformas y propuestas fueron basadas en evidencia, es muy difícil, digamos, poder pensar que estas reformas son de otra forma que no son motivadas políticamente, ¿no? Hoy en día, hablar de reformas judiciales dentro de la región, digamos, y yo trabajo estos temas de reformas judiciales con organismos multilaterales, ¿no? Todas las propuestas de reformas judiciales son basadas en evidencia. Y cuando digo evidencia, es evidencia robusta, digamos, más allá del proyecto, digamos, que circula en donde se hace un atisbo de decir, bueno, tenemos una Corte Suprema con una sobrepoblación de casos, entonces necesitamos más jueces. Bueno, si un alumno hiciese como ejercicio, si ese fuese un ejercicio de mi clase, quedaría claramente reprobado, digamos, no es suficiente esa justificación. Cuando decimos una justificación de una reforma basada en evidencia, estamos hablando en datos duros. Uno de los problemas que tenemos es que no existen una estadística judicial, no existen anuarios de estadística judicial desde el 2012. Desde el 2012 fue el último anuario de estadística judicial que se publicó. Es decir, no podemos comparar la tasa de resolución y la tasa de dependencia entre los juzgados. ¿Cuáles son las razones por detrás si no es la eficiencia, la productividad, el acceso a la justicia? Digamos, hay un montón de factores que nos pueden motivar a generar reformas judiciales. Ninguna de ellas están presentes porque no hay datos, digamos. Entonces, ¿cuáles son los datos que tienen los políticos por detrás para justamente proponer ampliar la Corte, no de 5 a 9, sino de 5 a 25 o de 5 a 16, digamos? No queda claro. Desde la ciencia política, la forma en que entendemos estas reformas son justamente por medio de esas variables de contexto político que les estuve comentando. Y yo creo que lo dejaría acá.
No sé si estoy bien de tiempo. No, estás perfecto. Y ahí lo dejo ahí picando para que sigamos conversando. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Al revés. Ahí. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas cosas para pensar. Voy a recoger solamente antes de presentarlo a Sebastián algo que me parece súper interesante, que tiene que ver con el motivo de este seminario. Sin información valedera, útil, es bastante difícil que estemos hablando siquiera de una reforma. Estamos hablando de una intencionalidad política que se sube en cualquier momento al tren que lo deje donde le convenga. Y me impresiona mucho que no haya datos desde el año 2012. Bueno, después de este recorrido interdisciplinario, porque nosotros estamos muy mal acostumbrados a hablar entre abogados, por eso desde ASEC siempre invitamos a politólogos para que nos ayuden a repensar estos temas. Este recorrido comparativo que hizo Andrea lo vamos a completar con la exposición de Sebastián, que sí es abogado. Sebastián Guidi es abogado, graduado por esta facultad, es magíster en Derecho en la Universidad de Yale, donde además acaba de entregar su tesis doctoral sobre legitimidad de las Cortes Internacionales. Fue profesor de la Universidad de Palermo, profesor visitante en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y actualmente se desempeña como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Torcuato Di Tella. Publicó sobre asuntos vinculados a la legitimidad judicial en revistas argentinas y extranjeras, incluyendo la New York University Law Review, el Columbia Journal of Transnational Law y el International Journal of Constitutional Law. Es codirector, junto con Roberto Bargarella, de una Constitución Argentina comentada en 2 volúmenes y del Oxford Handbook of Latin America Constitutional Law. Y en la Argentina codirige el dossier de Derecho Constitucional de Thomson Reuters La Ley, donde recientemente publicó un artículo sobre la reforma al Consejo de la Magistratura que justamente va a ser la base de la presentación que nos va a ofrecer hoy sobre los valores de la reforma judicial. Todo tuyo, Sebastián. Muchas gracias, Lorena. ¿Estamos bien acá? Yo creo que sí. No, digo la cámara y demás, ahí atrás la gente. No, bueno, entonces, a mí me interesa esto que dijo Lorena recién sobre esta idea de hablar entre politólogos y abogados, porque los politólogos, las politólogas, tienen una costumbre, correctamente, de hablar de las cosas como son, si ustedes quieren, del ser de la cuestión judicial, y nosotros podemos hablar del deber ser de la cuestión judicial, que suena un poco más etéreo, pero nos voy a defender un segundo. Es verdad que una reforma necesita datos, y sin duda es un papelón que no haya datos desde hace 11 años. Digo, no voy a defender esa situación, es absolutamente impresentable. Pero una reforma no necesita solamente datos, necesita una orientación normativa, es decir, tiene que haber algún lugar al que estamos yendo, y ese lugar no lo vamos a sacar de la realidad, lo tenemos que sacar de nuestras propias valoraciones. Este es el principio de Hume de distinción entre el ser y el deber ser. Entonces, aprovechando que vamos a hablar una politóloga y un abogado, elegí no hablar sobre la justicia como es, sino en todo caso qué valores deberían orientar las reformas de las que estamos hablando en estos días, en estos meses, en estos últimos 3 años, y tal vez más importante, los valores que creo que no deberían orientar la reforma judicial. Yo creo que una de las cosas que está pasando es que estamos siguiendo, por lo menos retóricamente, se están proponiendo reformas judiciales siguiendo valores que creo que no deberían tener un lugar central e ignorando otros que creo que sí deberían tenerlo. Entonces, para tratar de no pasar mucho mal tiempo y decir otra cosa, pero la voy a dejar para después, voy a empezar... No, bueno, no, iba a decirlo Sebastián, lo digo. Iba a decir lo siguiente, Estás defendiendo re bien, hay toda una discusión que me parece alucinante, que solamente los abogados pueden hablar, sobre el artículo 114. El artículo 114 de la Constitución es el que regula muy escuetamente el Consejo de la Magistratura, cómo debe estar conformado el Consejo de la Magistratura, y hay estudios comparados en ciencia política que muestran que lo que pasa es que cuando uno tiene una Constitución que regula el Consejo de la Magistratura de una manera muy incompleta, Piero Calamandrei decía que en la Constitución italiana estaba dibujado para colorear simplemente a lápiz. Entonces el legislador tiene que completar con virome lo que la Constitución estaba en lápiz. Cuando pasa eso, lo que pasa predeciblemente es que hay batallas por el control del Consejo. Esto pasa en Argentina muy claramente y pasa en todo el mundo cuando pasa esto. Y entonces en la Argentina la forma que adopta esa discusión es una discusión acerca de la palabra equilibrio, que es la única palabra que aparentemente tiene como una
una textura abierta en el artículo 114 que dice que tiene que haber equilibrio entre los abogados, políticos, jueces y académicos que integran el Consejo. Y es impresionante lo que se ha escrito sobre esta cuestión del equilibrio, que es una palabrita ahí perdida, que supuestamente nos tiene que dar un montón de respuestas. Y se suele usar la metáfora. La palabra equilibrio, que viene del griego, es una metáfora, no es, ni siquiera es un concepto puramente, es una metáfora. Equilibrio es una balanza con dos pesos equilibrados, con dos pesos iguales que los mantiene, quietos. Que los mantiene quietos fundamentalmente. Un sistema físico en equilibrio es un sistema sobre el cual todos los vectores operan y se anulan, digamos. Entonces se queda quieto o moviéndose inercialmente, pero sin ninguna alteración. Y me parece que esta metáfora no nos sirve para pensar en esto, porque nosotros no queremos un sistema judicial quieto, precisamente. Un sistema judicial quieto es un sistema que no funciona. Entonces, quedarnos congelados en la interpretación del equilibrio como algo quieto no nos sirve. Entonces yo el ejemplo que uso, que para mí la metáfora que deberíamos usar, es la otra utilización de la palabra equilibrio que usamos todo el tiempo, que es una dieta. Una dieta equilibrada no es una dieta que nos mantiene quietos, digamos, es una dieta que nos mantiene en funcionamiento, precisamente. Y una dieta equilibrada depende de dos cosas, fundamentalmente, porque una dieta no es la misma para mí que para cualquier otra. Depende de un diagnóstico de la persona mujer, varón, alta, flaca, si tiene anemia, si está sana, lo que sea, y de un objetivo que tenga la persona, si quiere subir de peso, bajar de peso, ser nadador profesional, lo que sea. Entonces, creo que pensar el equilibrio en el Consejo de la Magistratura y pensar el equilibrio en el Poder Judicial implica estas dos cosas. Implica el diagnóstico, de que lo Andrea, es decir, tener los datos que necesitamos y una especie de fotografía o de película de cómo efectivamente está funcionando el Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura, lo que sea, pero también una orientación de a dónde lo queremos llevar. Entonces, yo quería focalizarme en este segundo aspecto, ¿a dónde lo queremos llevar? Entonces quiero empezar hablando de tres valores que creo que están muy presentes en la discusión política, acerca de a dónde llevar el Poder Judicial, que me parece que deberíamos descartar, o por lo menos no prestarle tanta atención, y otros que sí. Primer valor que creo que no debería orientar una reforma judicial, el federalismo. Creo que hay 4 o 5 cosas en Argentina de las que no se puede hablar mal. No sé, el CONICET. Como uno dice CONICET y automáticamente, bueno, no está bien. No se puede decir nada. Entonces tenés el CONICET, no sé, las pymes. Bueno, y el federalismo es una de ellas. Como uno dice federalismo, parece que ganó la discusión. Sí, cosas así, no, Maradona, no te puede, ya está. Entonces, alguien invoca el federalismo y ya ganó. Y me parece que hay que tener mucho cuidado porque el federalismo puede ser bueno o malo, la Constitución dice que somos federales, no voy a discutir el federalismo en sí, pero sí cuál es el aprovechamiento retórico que se hace de este valor que aparentemente está en la base normativa de nuestro sistema. Y el federalismo es muy simple, bueno, no es muy simple, es muy complejo en realidad, pero la definición es simple, el federalismo implica dos órdenes estatales, dos comunidades que se sobreponen, una comunidad nacional, federal, global, como quieran llamar, y otras comunidades más pequeñas, en nuestro caso las provincias, los estados, México, bueno, Estados Unidos. Entonces uno, cuando le preguntan, bueno, ¿vos qué sos? Bueno, yo soy bonaerense, pero también soy argentino. Entonces, y en mi calidad de bonaerense, o en nuestra calidad de comunidad política bonaerense, tenemos ciertas facultades de darnos ciertas normas, con la misma jerarquía que las que tenemos para darnos normas como argentinos. Es decir, hay leyes nacionales que nos damos en nuestra calidad de comunidad argentina, leyes provinciales que nos damos en nuestra calidad, yo digo bonaerense, pero yo soy bonaerense, ¿no? De tapaqueño, lo que sea, y esas dos leyes valen lo mismo, en principio. Salvo, por supuesto, valen lo mismo en su orden, digamos, las leyes que nuestra Constitución le asigna la competencia para ser dictadas por las provincias, valen lo mismo que las leyes que la Constitución le asigna a la nación. Después, si hay conflicto, prevalece la federal, no sé. Pero en principio es eso el federalismo. Entonces, una reforma que tienda al federalismo es una reforma que, si ustedes quieren, le quita facultades al poder central y se las da a las provincias. Por algún motivo, la palabra federalismo ya hace unos años se usa para otras cosas en Argentina. Yo siempre hablo del federalismo de Bailando por un Sueño. Yo no sé si se acuerdan, pero en Bailando por un Sueño siempre se decía que era un programa federal, porque entonces iban a Catamarca, que traían a alguien, qué sé yo, que venía de un pueblo de Catamarca, venía vestido de catamarqueño, ¿sí? Bueno, entonces, y eso era federal, aparentemente, no tiene nada que ver el federalismo con eso. Digamos, y el federalismo de Bailando por un Sueño ha penetrado el diseño institucional argentino. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, en la reforma del Consejo, y me voy refiriendo a las diferentes reformas que se están discutiendo ahora. En la reforma que se aprobó en el Senado, que ahora está en discusión en diputados, supuestamente se aprobó una orientación federal a la reforma por una propuesta del senador Portillo Negro, Bertilneck, que lo que dice es, bueno, ahora vamos a tener un consejo más federal, porque dentro de la elección a abogados se va a hacer por distrito único, 4 abogados, 4 jueces, pero va a tener que haber uno que haya nacido en cada región de Argentina. Es decir, pero un distrito único, es decir, la mitad del padrón va a estar concentrado en los 30 kilómetros a la redonda que rodean esa facultad, pero, claro, va a haber uno que haya nacido en La Rioja, uno que haya nacido en Santa Cruz, que con eso es federal, supuestamente. Absurdo.
Entonces, no solamente el federalismo no es necesariamente un valor de los poderes federales, es raro decir el poder federal no tiene que ser federal, pero es lo que estamos diciendo, sino que además no es lo que se está intentando. Hay otra variante de esta, que es la que también mencionaba antes, es bueno, que los gobernadores propongan un candidato cada uno. Y ahora esto transforma el federalismo, que el federalismo en principio es autogobierno de cada uno de los entes federados, lo transforma en una especie de colegio de gobernadores, que no es está pervirtiendo el significado de la palabra. No es, el federalismo no es que todos los gobernadores, no quiero poner la cabeza de los gobernadores, que todos los entes políticos cogobernemos en el centro. Es que cada uno se cogobierna a sí mismo. Porque el cogobierno de todas las provincias, lo que termina pasando, lo que termina generando, es un poder de veto desconcentrado en todas las provincias, con lo cual nunca va a pasar nada, porque siempre va a haber un gobernador, o una provincia, o varias provincias, que se opongan, que representen una minoría de la comunidad argentina, y que se opongan a esa reforma. Con lo cual es antidemocrática esa visión del federalismo. El federalismo tiene un potencial democrático enorme, en cuanto implica autodeterminación de cada provincia para adentro. Y acá también tengo otro ejemplo que me parece bastante delirante, que tiene que ver un poco con la Corte Suprema y un poco con algunas propuestas que hubo hace un tiempo sobre el Tribunal de Arbitrariedad del que se habló en una época. Hoy en día, iba a repasar la estadística antes, no la repasé, pero en 2019, que fue el último número que recuerdo, creo que la Corte Suprema tenía 24.000 causas, una cosa así. El 90 y pico % de esas causas se descartan por artículo 280, es decir, para quienes no son abogados, se descartan sin ni siquiera dar una razón, es decir, yo esto no lo voy a escuchar. Vuelve al tribunal de origen, se confirma lo que vino. La mayoría de esas causas que vuelven por los 80 son dictadas por tribunales provinciales. Es decir, las instituciones provinciales han decidido decidir una causa de determinada manera y la Corte decide no meterse. ¿Qué significa? Decide respetar la autonomía provincial. Entonces, en nombre del federalismo, supuestamente se quiere que la Corte decida más causas, porque esa es una vergüenza que la Corte no decida más causas. Con lo cual, en nombre del federalismo, lo que se busca en realidad es que la Corte, el gobierno federal, en Buenos Aires, llena de porteños, con el secretario de Trabajo porteño, todos ustedes, se meta a revisar cada vez más sentencias de los poderes judiciales provinciales. Es antifederal, no es federal, me vuelve loco. Entonces, perdón, pero esas son las cosas que están pasando supuestamente en nombre del federalismo, pero que ni siquiera son en nombre del federalismo. ¿Qué cosas se pueden sí hacer en nombre del federalismo? Mejorar los poderes judiciales provinciales, o, para poner un ejemplo muy concreto, traspasar la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Que eso sí, es un ejemplo de algo que tiene que ver con la autodeterminación de una comunidad política, más allá de las particularidades de la Ciudad de Buenos Aires. Otro valor que también se mezcla un poco con esto, que tiene que ver con el federalismo velando por un sueño, porque cuando el federalismo velando por un sueño en realidad lo que está capturando no es federalismo. Incluso si uno se toma en serio la intuición que está detrás de esto, en realidad lo que busca, uno puede decir, bueno, qué sé yo, Tinelli no es teórico político, no tiene por qué saber exactamente qué significa federal. Lo que está diciendo, bueno, es representatividad, ir a buscar gente de todos lados. No concentrarnos en Buenos Aires, que es donde están los medios de comunicación, y eso leemos, y todo la tele, bueno, no sé, yo soy del interior y me crié viendo si había paro en el subte, una cosa absurda. Entonces, yo no había tomado un subte en mi vida y sin embargo sabía si estaba lloviendo en Buenos Aires, una cosa absurda. Entonces, la idea, creo que cuando se dice federalismo en este sentido, se dice, bueno, tengamos en cuenta también las voces de aquellos que están excluidos de los medios de comunicación central o de los foros de discusión centrales que suelen estar concentrados en Buenos Aires. Entonces, tenemos una segunda manera de pensar esto, que no es federalismo, ya está, o sea, nos olvidamos del federalismo, sino que la representatividad. Tenemos un poder federal que sea representativo de la gente que vive en diferentes provincias, entre otras cosas. Acá se suma también la cuestión de género. Tenemos un poder judicial que tenga, por ejemplo, paridad de género o otro tipo de representaciones. En este sentido, representaciones en el sentido especular, que es un reflejo de la conformación de la sociedad argentina, ignorando ciertas jerarquías que se han impuesto históricamente. Y acá voy a ser más medido, no voy a decir no de ninguna manera. Esto es importante por varios motivos, pero sí quiero resaltar los motivos por los que no es importante. El ejemplo yo creo más grosero de que nos permite entender cómo esto no es importante es una propuesta de la llamada Comisión Veraldi, Consejo Consultivo para no sé qué, muy justo llamarlo Comisión Veraldi, justo para Veraldi, que es que decía que la Corte Suprema tenía que estar integrada por gente que sea representativa, y de nuevo, regional, e ideológicamente, decía. La Corte tiene que estar representada, el espectro ideológico tiene que estar representado. Y esa propuesta, que estaba chiquita, no le daban demasiada centralidad, yo tampoco me la quiero agarrar, no sé qué tan seriamente lo sostenían. Ahora, esa propuesta lastima de muerte la propia idea de que la Corte o los jueces tienen que estar aplicando el derecho y no sus ideologías. Nosotros invertimos un montón de energía simbólica, en Argentina y en todo el mundo, en mostrar que los jueces son meros ejecutores del derecho. Y eso uno se pone como medio adolescente, vos no entendés nada, en realidad, esto es todo ideología, qué sé yo. Es cierto, pero lo cierto es que nosotros como
hay una especie de ritual antropológico ancestral en el cual nosotros dedicamos un montón de energía a que se vistan de determinada manera, hablen de determinada manera, nieguen sus vínculos políticos, digan, te vimos en el cumpleaños de Zaffaroni, no, nada que ver, qué sé yo, el cumpleaños de Gurú, no, nada que ver. De hecho, en Estados Unidos hay una cosa que parece muy, parece ridícula, que es que los jueces de la corte, los candidatos a jueces de la corte, van al Senado. Todos sabemos que van porque piensan de determinada manera, porque pertenecen a determinado grupo, etcétera, etcétera, pero pasan días negando eso en público y diciendo que solamente van a aplicar el derecho. Y uno se puede reír, qué sé yo, pero en realidad es súper importante que hagan eso. Porque nosotros tenemos que acudir al Poder Judicial convencidos de que eso es así. Convencidos de que van a aplicar el derecho. Si nosotros a los jueces los sometemos a un test identitario para saber si son de izquierda, derecha, comunista, fascista, lo que sea, lo que vamos a terminar pensando cuando vayamos a ese juez o jueza es, me tocó el juez fascista. Es un gran problema eso. Porque después va a ser muy difícil convencer a la persona que fue afectada por esa decisión de que el que habló no fue el juez, sino el derecho argentino, el Estado argentino a través del juez. Y esto pasa muy claramente con el caso de la ideología, porque te obliga a hacer una especie de análisis ideológico de cada persona que se sienta, pero ojo, porque también pasa con otras identidades. Ahora, por ejemplo, con la discusión del Consejo, esto es un tema muy delicado, así que por ahí me cancelan, así que bueno. Pero con la cuestión de la paridad de género. Hay una cosa muy loca que yo escuchaba en todas las discusiones, en toda la defensa, que era, qué importante, o sea, incorporó la perspectiva de género. Y lo que seguía después era porque había paridad en la integración. Y era raro, bueno, esto es perspectiva de género, que haya mujeres en el Consejo. Eso claro, definicionalmente es otra cosa. Porque la consecuencia de eso es que si yo por ejemplo, tengo un caso, imaginemos que yo fuera mujer, voy a un juez, tengo un juez varón, tengo que darme por perdido, porque no me toca una jueza mujer. Obviamente, la perspectiva de género tiene que ver con el enfoque del Poder Judicial y no con las personas que lo ocupan, necesariamente. Más allá de que, por supuesto, haya ventajas epistemológicas de que haya diversidad en la conformación de la judicatura en general. Pero no podemos confundir ese aspecto epistemológico de cómo se conforma la magistratura con la importancia de que determinada persona entienda determinado caso o que determinadas personas integren determinado tribunal, porque eso sacrifica la idea de que los jueces aplican el derecho y no otra cosa. Y el tercer valor que me parece que no debería orientar esa reforma es... bueno, no voy a hablar de los que sí, voy a hablar solamente de los que no. Tiene que ver con la idea de que los jueces tienen que intervenir en cada vez más conflictos. Es decir, no sé cómo llamarlo, la judicialización, la sobrejudicialización de los conflictos por parte de todos los tribunales y en particular por la Corte Suprema. Hay una cosa que parece obvia decirlo, pero no es bueno que haya conflictos judiciales, es malo que haya conflictos judiciales. Si yo de repente veo que hay más conflictos judiciales, puedo entender que tuvimos un beneficio porque hay cada vez más acceso a los tribunales, etcétera, paribus, ¿no? Bueno, por ahí abrimos los tribunales, etcétera. O puede significar que hay un montón de conflictividad que no se puede resolver de otro modo, y puede significar que hay un montón de conflictividad que no se puede resolver de otro modo, por ejemplo, porque el Poder Judicial es impredecible y nadie puede resolverlo negociando porque no sabe qué le va a decir un juez. Entonces, hay un montón de motivos por los cuales desconfiar de esta idea de que tiene que haber cada vez más intervención judicial. Para mí hay dos ejemplos de esto muy claros. También del Consejo Consultivo, pero también se propone muy seguido. Uno lo mencioné hace un rato, que es la cuestión de los 80. Digamos, ¿por qué querríamos que la Corte intervenga en todos los casos? Ya no es solamente una cuestión, les doy un ejemplo muy claro, en los fundamentos del proyecto de Beretinek, de ampliación de la Corte, que lo mencioné hace un rato, dice, bueno, esto es una barbaridad, hay 24.000 causas de la Corte Suprema, de las cuales 13.000 son previsionales. Entonces, vos sos el Estado y lo mejor que se te ocurre para que no haya más causas provisionales es reformar la Corte. Vos sos el que paga las jubilaciones. Vos sos el que apela a los juicios. Es delirante. Yo siempre digo, bueno, imagínate que vos le tenés que explicar a un marciano. O sea, no, mirá, nosotros, ¿cómo se organizan ustedes? Vos le explicás, no, bueno, mirá. Nosotros tenemos, cuando la gente deja de trabajar, le pagamos una plata y tenemos una oficina que decide cuánto pagarles, otra oficina que va y les paga, y otra oficina que cuando la segunda oficina no le paga lo que dice la primera, reclamas. ¿Y qué haces? No, bueno, y ahora tenemos un montón de problemas porque no les pagamos lo que debemos, entonces les decimos a los de la tercera oficina que hagan más oficinas para que les paguen. ¿Por qué hace que les paguen y listo? Entonces, es absolutamente locado pensar que la manera de resolver el problema previsional es arreglando la Corte, y no, primero, los juzgados provisionales, y segundo, el Poder Ejecutivo. O el Poder Legislativo, si es que la ley es razonable y no se puede usar. Ahora, ese tipo de problemas están todo el tiempo. Fuero contencioso administrativo todo el tiempo. Digamos. Tenemos un fuero contencioso relativamente colapsado a nivel de primera instancia, que seguramente con mejor funcionamiento del Estado, del poder administrador, seguramente resolveríamos. Pero no, claro, nosotros nos enfocamos en las cuestiones judiciales. Otro ejemplo, también medio locado de esto, tiene que ver con la acción directa de inconstitucionalidad, que a veces se menciona como si fuera algo bueno. Me parece
increíble que se menciona como si fuera algo bueno. Es decir, una acción declarativa de inconstitucionalidad significa que cuando sale una ley, uno lo primero que hace es ir a la Corte Suprema, o el equivalente a la Corte Suprema, para pedir que se declare inconstitucional erga omnes, con carácter general, y que esa ley nunca vea la luz del sol. Bueno, el informe del Consejo Consultivo decía, bueno, esto va a garantizar mejor los derechos. Inexplicable por qué pensar eso. ¿Por qué pasaría eso? ¿De qué manera eso no politizaría aún más a la Corte, obligándola a tomar partido frente a cada ley que sale del Congreso? ¿Qué es lo que pasa cuando pasan este tipo de acciones? Entonces, este tipo de valor de que la Corte participe cada vez en más oportunidades, no veo por qué sería algo valioso. Como realmente me excedí mucho con el tiempo, voy a ser muy breve con los valores que sí. De todas maneras, fue solamente en parte un error. Yo creo que es más importante, en todo caso, en este estado de la discusión, pensar qué valores no deberían distraernos, porque los valores que deberían orientarnos creo que todos más o menos los conocemos. Yo voy a mencionar 3 o con algunas subclasificaciones. Un principal valor que me parece, no sé si es el más importante, pero sí el más ignorado, tiene que ver con la eficiencia. Es decir, uno se concentra mucho en la independencia judicial, la rendición de cuentas, etc. Pero no se concentra tanto con algo más prosaico que tiene que ver con, bueno, entras al juzgado, te vas con una respuesta a un tiempo razonable, a un costo razonable y más o menos predecible. Y yo lo defino de esta manera porque son las tres dimensiones en las cuales se suele medir esto. Duración de los procesos, costo de los procesos, tanto para el Estado como para las partes, que por supuesto tiene un efecto también en el acceso a la justicia, y predictibilidad de la decisión. Es decir, que yo sepa más o menos con qué me voy a encontrar, que no tenga que apelar todo y que además pueda resolver mis conflictos privadamente, porque tanto yo como mi contraparte en el conflicto sabemos más o menos con qué nos vamos a encontrar. Si nosotros no tenemos reformas que se dedican a esos aspectos de la justicia, del sistema de justicia, por más independiente que sean los jueces, por más responsables que sean y demás, va a seguir siendo defectuoso. Y nosotros vamos a seguir teniendo jueces en el escalón más bajo de consideración de la opinión pública, que es la última encuesta que se hace la Universidad de Sanders. Ejemplos de esto hay un montón, hubiera hablado un poquito más, pero oficinas judiciales que distribuyen, que centralicen y hagan más profesional y burocrático en el sentido weberiano, de las actividades no jurisdiccionales, notificaciones, todo ese tipo de cosas, y concentrar a los jueces simplemente en la función jurisdiccional, dar sentencias solitos, sin empleados, uno de cada juzgado es una pyme y hagan todo. Reformas tendientes a la oralidad en el proceso civil, crear tribunales de menor cuantía, trabajar en la cuestión de recursos humanos del Poder Judicial. Y después también otros 2 valores que quiero mencionar, que los menciono juntos porque están en tensión, son la independencia judicial y la responsabilidad de la rendición de cuentas. Eso es algo que también Andrea mencionó. Estos son otros 2 valores que son extremadamente importantes y están en tensión. La independencia judicial, ya todos sabemos, que jueces sean independientes de la política, del poder económico, de la opinión pública, ¿verdad? Pero también como contrapartida de eso, la responsabilidad de decir que sean relativamente sensibles a las demandas, a las demandas de la gente, y uno puede tener diferentes filosofías judiciales acerca de qué tan sensibles a las demandas ciudadanas tienen que ser, pero lo que es seguro es que algún tipo de sensibilidad tiene que tener. Es decir, una justicia completamente independiente es una justicia a la que nadie le puede reclamar haber delinquido. Digamos. Yo soy juez, yo soy independiente, no, pero por favor, está el video tuyo llevando... No, bueno, no, independencia judicial. Digamos. Hay cierto nivel de intrusión, si les quieren, en la independencia judicial que es necesario para que rindan cuentas como funcionarios públicos. Ese equilibrio hay que encontrarlo, y hay que encontrarlo en la integración del Consejo de la Magistratura, en el procedimiento de selección de jueces. Es decir, cuánto me importa que el juez que yo elijo resuelva bien el caso del hombre lobo de Sansinetti y cuánto quiero que sea una especie de estadista, porque los jueces tienen el control de constitucionalidad en sus manos. En el proceso de disciplina, cuánto le tengo miedo a que el juez tenga miedo de ser disciplinado a través de la amenaza de una sanción en el Consejo, y cuánto en realidad quiero que haga bien su trabajo y quiero que precisamente tenga miedo a que si hace la cosa mal lo vayan a sancionar. Y en la cuestión de la administración de los recursos, cuánto quiero una administración profesional que no se deje guiar por orientaciones políticas de corto plazo, etc. Y cuánto quiero una administración que responda a los intereses de política pública a la que responde el resto de la política nacional. Bueno, nada, lo voy a cortar ahí. Pero básicamente eso quería hablar. Bueno, muchas gracias. No estoy. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, si les parece, tenemos una pregunta kilométrica en el chat de Martín Cáceres, que en realidad son 3, y después un par más. Así que voy a empezar con la pregunta de Martín. Martín no dice a quién va dirigido, así que yo lo leo y le sugiero que conteste.
dice, muy interesantes las presentaciones, algunas dudas o reflexiones. La primera, se mencionó 2 o 3 veces el presupuesto de la representatividad del Poder Judicial como dato no problemático. ¿Estamos dispuestos a dar por sentada como exigencia normativa la representatividad del Poder Judicial? Pregunta. ¿Querés leer todas? O como vos quieras. Como que son muy largas, por eso. Bueno, está bueno que vayamos en lo del el tema de la representatividad, porque yo ahí estoy en desacuerdo con vos, ¿no? Entiendo esta visión de... Entiendo... Y estoy en minoría, entonces voy a ser bien politically correct. Desde el derecho, o sea... desde el derecho está esta visión del modelo legal reinante en el quehacer de los jueces, ¿no? Los jueces resuelven en base a principios, ¿no? Precedente, ¿no? La intención del constituyente, etcétera, etcétera. Juramos. Ahora, no necesariamente siempre se resuelve así, digamos, ¿no? Hay la vaguedad en las normas, la inconsistencia en el precedente, la dificultad de ir a la voz del constituyente, digamos, hace que en ciertos casos, digamos, el juez tenga que utilizar algo, o la jueza, algo de su bagaje para decodificar, ¿no? Digamos, donde cae la balanza de un lado del otro. Entonces, es ahí sí importante la idea de tener un poder judicial plural, ¿no? Que tengamos diferentes visiones que en realidad lo que termina haciendo no es que cada quien tiene su mini reino, sino que en el ideal la interpretación normativa se vuelva más rica y compleja, digamos. Y eso da solamente cuando tenemos una pluralidad y una diversidad de caras y de voces ¿en dónde? Principalmente en los tribunales de mayor relevancia política, de incidencia en la política pública, digamos. Cuando nosotros los politólogos, ¿cuáles son las áreas en donde nos concentramos a estudiar? Principalmente Comodoro Pi, digamos, ¿no? Y Corte Suprema y otros países tribunales constitucionales, ¿no? Aquellos que tienen la capacidad de moldear la política pública. Entonces, ahí sí es importante pensar en la representatividad. Representatividad en serio, digamos, no porque tengamos una mujer ya descansamos, sino efectivamente que en una primera medida podemos asumir que tal vez las mujeres son, determinado perfil de mujeres puede empezar a introducir la perspectiva de género, pero después en realidad lo que queremos en el mundo ideal es que todos podamos tener esta amplitud. Ahora, es medio difícil, ¿no? Digamos, pensar que eso efectivamente pueda suceder, por eso es que es importante la representatividad y la diversidad de voces, digamos. Justamente por la experiencia y las trayectorias que tienen estas personas, que es muy difícil justamente poder asumirlas en otras personas. Por eso esta idea del velo, ¿no? De la ignorancia, para nosotros los politólogos es difícil de asumir porque justamente hay muchos modelos de comportamiento judicial, el modelo actitudinal, el modelo estratégico, donde más allá de los bagajes y el chip con el que cada uno venga, esta persona está además inserta en un contexto político, ¿no? En una calle cortada, ¿no? El teléfono sonando, ¿no? Los medios, los Twitter. Bueno, todo eso hace que también estos jueces tengan, ¿no? Digamos, que estar insertos en un contexto mucho más complejo. Yo voy a defenderme. No, en realidad estoy de acuerdo en algún nivel, digamos. Por supuesto que nadie cree en el modelo, bueno, nadie no, pero la mayoría de las personas, incluso los abogados, no creemos en el modelo legal como modelo explicativo de por qué los jueces deciden como deciden. Ahora, esto es como, no sé, yo iba a decir que es como enamorarse, o sea, intentar no podés. Es como quedarte dormido, el sueño que tengo, voy a dormir, recién puedes dormir cuando te olvidas que tienes que dormir. Es algo así, hay que hacer de cuenta que sí. Porque así como es indudablemente cierto, descriptivamente, que diferentes características de los jueces condicionan sus decisiones en determinada manera, también es cierto que la creencia por parte de los ciudadanos que los jueces deciden de manera no política también es importante para mantener la legitimidad judicial. El mito de lo que se llama el mito de la legalidad, los estudios empíricos, es decir, hay estudios que me encantan que muestran lo simples que somos los seres humanos. Te muestran la misma decisión de la Corte, que dice algo así, que no me acuerdo cuál era la decisión. Una decisión de la Corte realmente existente que decía, bueno, la Corte decidió esto, ¿estás de acuerdo o no? Sí, no, y al otro grupo le mostraron exactamente la misma decisión, pero con tipo un martillito de fondo, una balanza. Pero esa estupidez. Y los que tenían el martillito de fondo estaban más de acuerdo con
la decisión de la Corte, porque sentían que había sido emanada en nombre del derecho, porque había un martillito de fondo, es ridículo. Entonces, nosotros tenemos que lograr esa diversidad, tenemos que lograr esa pluralidad de miradas. Yo lo mencioné, dije, bueno, es importante por razones epistemológicas que haya un montón que se factoreen un montón de miradas dentro del Poder Judicial, pero hay que hacerlo sin que parezca que lo estamos haciendo. Esa es la diferencia. Hay que lograr que eso pase orgánicamente, hay que lograr una igualdad de oportunidades que haga que gente de todas las extracciones sociales, no solamente de género, también, por ejemplo, de clases sociales, que es algo que también me obsesiona bastante, que lleguen a, por ejemplo, a la judicatura. Ahora, si nosotros los vamos a buscar diciendo que es para eso, estamos dañando la imagen de que el derecho es subjetivo, que es esencial para mantener la legitimidad del derecho. Eso es lo que yo diría acerca de la cuestión de la representatividad. Hay que lograrlo sin someter a la gente, a los candidatos, a un escrutinio, por ejemplo, fundamentalmente acerca de su ideología, pero también sobre los otras características. Eso es lo que yo pensaría. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo estoy como, perdón. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo arrancás? Yo compro a medias. ¿Cómo arrancás? ¿Cómo das el puntapié inicial? Por ejemplo, como decía, obviamente es súper complejo. Yo decía, bueno, hay que lograr que pase orgánicamente. Seguramente se puede, por ejemplo, en etapas de selección judicial se pueden hacer cosas, digamos, se pueden poner algún tipo de cuotas. Yo no estoy completamente opuesto a eso, para nada. Lo que digo es, si nosotros nos planteamos la diversidad en la judicatura como un objetivo en sí mismo y planteamos que a las diferentes personas que le toquen diferentes jueces están condenadas a soluciones diferentes, estamos diciéndole a la persona que se somete al juicio, porque en tribunales colegiados es una cosa, en tribunal colegiado solo hay una sola definición, en los juzgados individuales no. Entonces a la persona que cae determinado juzgado le estamos diciendo, te tocó un juez conservador, o te tocó un juez liberal, y depende cuál sea tu caso, vas a tener que estar contento o triste. Nosotros deberíamos tratar de, esto es horrible decir, pero de fomentar la ilusión de que eso no es así. Porque si no hacemos eso, estamos arruinando la ilusión del derecho. Bueno, es que es muy elitista, digamos, no todos llegan a, digamos, hay un problema, digamos, de acceso, digamos, al Poder Judicial y a los lugares de toma de decisión. Ah, pero es otra cosa. Bueno, que terminan siendo estos jueces o juezas, digamos, que son los que después terminan moldeando, digamos, políticas públicas, digamos, o calendarios electorales, o financiación de partidos, reelecciones, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, asumiendo que esto, ¿no? Que siempre habla Roberto, la sala de máquinas, ¿no? Que tenemos, que no ha evolucionado como sí ha evolucionado los derechos, la parte de derechos, la Carta Magna, digamos. Si seguimos teniendo estas mismas personas, digamos, ¿no? Me parece que no estamos haciendo eco, digamos, a la diversidad de demandas que puede existir, digamos. Pero el tema es que eso, yo estoy de acuerdo, digo, pero el tema es que si la manera de revertir esas situaciones, convirtiendo el Poder Judicial en un órgano representativo, lo volvemos superfluo. Porque para el representativo tenemos el Congreso, en teoría. Y de hecho, el Congreso, supuestamente representativo, también es superelitista. Pero acá estamos hablando... Bueno, no hemos resuelto el asunto del elitismo con al derecho representativo. En todas las instituciones, digamos, el tema de la sala de máquinas va más allá del Poder Judicial. Estamos hablando de todos, digamos. El tema es que el Poder Judicial siempre es el que viene con un jet lag tremendo, digamos, en la actualización. En materia de transparencia, en materia de modernización, en materia de pluralidad, digamos, suele venir mucho más atrás, por lo menos desde los estudios de la ciencia política, en lo que es, por ejemplo, paridad de género, digamos, que, digamos, las otras instituciones. Acá levanta la mano. Sí, para quienes que va el camarógrafo. No, para aportar desde acá. Sí, obvio. Bueno, en un elogio de interdisciplinariedad, y hablando como parte del Poder Judicial, por eso yo trabajo en un tribunal justamente previsional. Y teníamos, tomo como un par de ideas. Ah, ¿era para preguntar? Sí. No, pero bueno, si justamente desde ahí, por ahí lo que y sé que es un concepto que ustedes que se han formado afuera, yo no, tienen mucho más trabajado que es el concepto del incentivo. Estamos muy acostumbrados más a penar, a multar y no tanto a incentivar. Por ejemplo, lo que pasaba en el fuero nuestro siempre pasó. Tenemos un fuero con un montón de juezas, hace poco desde la oficina de mujer y demás, hay mucha juez mujer en el fuero provisional en comparación. Sin embargo, a la hora de elegir secretarios o promocionar a nivel funcionariado, eran todos hombres. Cuando le preguntaban a las juezas mujeres por qué elegían secretarios hombres, porque no se embarazaban, porque no se tomaban 3 meses de licencia, etc. Esa era la respuesta de las juezas mujeres, que llegaron ahí con perspectiva de género, pero a la hora de tomar la decisión no la aplicaban. Entonces, era una tensión que se presentaba, uno piensa por ahí desde afuera, ¿no? Reformando el nivel de licencia por ahí, que la paternidad pudiera tener mayor licencia o equiparable, verdaderamente, digamos, en paridad a la mujer, ese incentivo produciría más efecto quizá que ponernos a discutir
esfera pública, porque por ahí yo creo que por ahí va él, ¿no? Si vos planteás la exposición del debate como si fuera una arena política, en cierta forma estás legitimando esa presunción de infalibilidad que debe tener el Poder Judicial, porque si no es el mismo cambalache que en el Congreso. ¿Y con qué seguridad me voy yo de ahí? Digamos, entonces, no es una pregunta. La podemos formular en una pregunta. Si quieren decir algo, en mi rol de camarógrafo. Reformular. No, yo creo que es una cuestión súper compleja, digamos. Porque por una parte, yo sigo sosteniendo que no podemos aplicar los mismos criterios de representatividad que le aplicamos al Congreso, al Poder Judicial. No, obvio, no estamos hablando de eso. Pero entonces, ¿cuál? Porque no es tan fácil de definir, es mucho más difícil de lo que parece. ¿Qué es lo que esperamos de la representatividad del Poder Judicial? Que refleje especularmente... Primero estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? Una cosa es cuando hablamos de la Corte Suprema, ¿no? Estamos hablando del grupo de los 5, y otra cosa es cuando hablamos del Poder Judicial, juzgado, civil, familia, previsional, digamos, ahí estamos hablando de otro grupo, digamos. Okay. Entonces, cuando hablamos, entonces me parece que ahí estamos hablando de diferentes tipos de representatividad, ¿no? Una cosa es la representación política partidaria por la captura política que existe en las Cortes Supremas, y otra cosa es la pluralidad y diversidad de personas que queremos que integre el Poder Judicial, como todos los otros poderes del Estado, digo. Es que me parece que hay una diferencia con los otros poderes del Estado. Los otros poderes del Estado están dirigidos a ser representativos. No hay ningún problema con que sean representativos, queremos que lo sean. Nadie te va a plantear, no, yo no quiero que el Congreso sea representativo, y no hay ningún problema que el diputado o el senador represente intereses y diga yo defiendo a los camioneros, y punto. No tenemos grandes problemas con eso. Con los jueces sí tenemos un poquito de problema con eso, que defienden una facción, que sean los jueces de determinada parte de la población. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? No tengo idea, no es que yo sepa cómo hacerlo, es re problemático, porque además, justamente, son 5, no son 320, como el Congreso. ¿Cómo hacemos para que 5 jueces, 9, representen la enorme diversidad de 45 millones, 27 millones de habitantes? Igual me parece que cuando uno habla de la representatividad y diversidad, siempre queda en paridad de género. Me parece que va más allá de eso, digamos, ¿no? Representatividad regional, que también lo mencioné. Sí, después me parece que lo regional hay que ver cuál es el objetivo por detrás que estaría motivando la representación regional, ¿no? Más allá de la provincial. ¿Por qué? ¿No? Digamos, ¿por qué necesitamos? Digamos, más allá de la justificación política partidaria que se le puede, la mala intención que uno podría pensar, nunca hay una justificación sólida de por qué necesitamos tener un juez patagónico, ¿no? Uno del NOA, ¿no? Digamos, ¿qué visión diferente aporta, ¿no? Digamos, bueno, esas discusiones no están. No, estoy de acuerdo. Quiero, perdón, si se puede sobre esta cuestión, hacer solo un pequeño comentario, como alguien que soy capaz demasiado creyente del ideal de que los jueces tienen que aplicar derecho y que por una cuestión de seguridad jurídica, porque cada uno cuando accede al servicio de justicia, cada vez que uno va, más o menos recibe una respuesta igual por parte del sistema. Y creo que la representatividad tiene que jugar un rol de la mano de ese ideal, no alejándonos de ese ideal pensando que es una ficción. Detesto cuando nos tenemos que convencer de que eso es una ficción. Es, en tanto no sea, pero cuando es, deja de serlo. Y toda vez que capaz, no quiero quedarme con la cuestión de género, pero toda vez que capaz la falta de representatividad hace que nos alejemos de ese ideal porque hay, no sé, una ocupación totalmente desproporcional de un determinado sector, puede ser hombres en el caso de género, si quieren hablar en una cuestión de representación geográfica, pueden ser porteños por sobre las provincias, nos aleja de ese ideal. Ahí sí creo que capaz hay que pensar en jugar con la representatividad para acercarnos a ese ideal. Ahora, lo que decía Sebastián, yo no puedo poner un juez que, yo qué sé, es conservador, es liberal, es representante de los camioneros. Representar determinados valores sectoriales no nos va a acercar a ese ideal. Y menos cuando el rol institucional del que estamos hablando nos exige esa representación. Un juez de primera instancia no previsional no tiene por qué ser santiagueño. Puede o no serlo. Sí, capaz, si hay una asimetría total entre hombres y mujeres, capaz sí tiene que haber una representación igual de esa forma. Pero me parece muy importante saber, bueno, cuánto nos exige ese rol institucional de la representatividad y cuánto nos aleja
la falta de representatividad de ese ideal de justicia de una manera aplicada en términos materiales de una manera ecuánime. Yo creo que es una discusión muy compleja y realmente no le encuentro salida conceptual. Ahora, me parece importante no perderse por la vía de la representatividad, porque me parece que es renunciar a la idea de que el derecho puede ser aplicado imparcialmente. Que por más que sea mentira en algún sentido, no podemos darnos el lujo de renunciar a esa idea, como aglutinador social de la gente que consume derecho, que somos todos. Entonces, sí, puede ser importante, y esto lo dije al principio, es importante por razones de epistemología. Yo creo que la diversidad arroja mejores decisiones. Ahora, si yo parto de esa premisa y digo, bueno, tenemos que tener, porque uno dice una magistratura diversa, el tema es que uno elige a uno. Entonces, al que elijo ahora tiene que tener tal característica para que su insumo, su aporte en la deliberación sea tal, me parece que convierte el derecho en algo muy parecido al Congreso, o el aporte en algo muy parecido al Congreso. Y eso me parece que es problemático. Ahora, ¿cómo hacer para lograrlo sin que se note? No sé. Bueno, lo dejamos para un próximo seminario. Bueno, voy a leer la segunda pregunta. Se habló bastante de las reformas judiciales como herramientas o ventanas de oportunidad para garantizar derechos. Luego se señaló particularmente el motivo de las reformas judiciales en términos de modificaciones de diseño institucional, que sin dudas podría ser medio para, pero no se centra en reformas de la parte dogmática. ¿Es entonces el mejor resguardo de derechos el mejor mirador para este fenómeno? Sí. No entendí el final. La pregunta final. Yo la puedo leer de nuevo o le puedo pedir a Martín que reformule. Yo voy a leer la tercera, Martín reformula la segunda. A ver, voy por la levantó tercera. la mano. ¿Martín? Sí. Hablemosle, claro. ¿Y dónde está Martín? Martín, fuerte y claro. No puedo. Ahí. ¿Sí? Sí, ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, Sí, muy bien. perfecto. Solo dos comentarios o dos cuestiones menores. Una, porque no podía dejar de decirlo respecto de la primera pregunta. La principal preocupación es que cuando nos centramos en el modelo de representatividad, cambiamos el eje, por lo menos desde mi punto de vista, de la preocupación por cómo se resuelve, hacia la preocupación por quiénes resuelven. Y esto, en un modelo que no tiene un recambio general de autoridades en forma periódica, es bastante complicado. Y pasando a la segunda, básicamente lo vuelvo a señalar porque la pregunta es la última parte, lo otro es la introducción. Se utilizó como explicación de las reformas judiciales la procura de mejores derechos, avances en derechos, pero cuando se hace el análisis, siempre se vuelve a recaer en análisis de oportunidad política, generar reformas constitucionales, como nos podemos acordar la reforma del 94, para garantizar la posibilidad de reelección y demás. Entonces la pregunta es, ¿estamos analizando adecuadamente las reformas de los sistemas judiciales? Si decimos que se fundan en razones políticas y después lo explicamos en mejoras o procuras de más y mejores derechos, ¿no es ese el eje político en el que nos debiéramos centrar y no el de derechos? Gracias, Martín. No sé si ahora ha sido más claro. Para mí sí. La discusión se va para el lado de... Para mí sí. La discusión es, protejamos los derechos, cuando en realidad hay una agenda política oculta y entonces deberíamos poner más el ojo en la agenda política oculta. Creo que va a apuntar por eso. Yo entendí lo mismo. Bueno, sí, desde la ciencia política justamente es ahí donde ponemos el énfasis y es ahí donde hacemos nuestras predicciones, ¿no?, que tanto nos gusta hacer. Justamente de qué forma estas reformas afectan el status quo o rebalancean ideológicamente estas instituciones de toma de decisión tan importante para el quehacer de los políticos, no necesariamente ¿no? Digamos, las Cortes Supremas en general tienen la capacidad de definir las reelecciones a nivel nacional, pero también provinciales, ¿no? Recordamos la Corte Suprema cuando definió temas de presupuesto, coparticipación, ¿no? Digamos, si heredan o no un tema previsional de la reparación histórica, ¿no? Digamos, todas estas decisiones terminan afectando la estabilidad, ¿no?, y la agenda de gobierno. Entonces, es ahí donde nosotros siempre nos enfocamos, digamos. Ahora,
una cosa es las intenciones que tienen los políticos al momento de la reforma judicial, ¿no? Y la justificación de la necesidad de una reforma judicial. Está, digamos, siempre esa separación, digamos, muy fuerte. En tanto y en cuanto no tengamos datos para evaluar estas reformas de forma desinteresada, digamos, es muy difícil defender estas reformas judiciales. Todos estamos de acuerdo que el Poder Judicial tal cual hoy como está, ¿estamos de acuerdo? No va. Que necesitamos reformas, sí. ¿Cuáles? ¿Hacia dónde es donde empieza el debate interesante, pero sin poder tener un análisis, digamos, del funcionamiento de la gestión del servicio de justicia? Es muy difícil poder hacer análisis objetivos. Y también por otro lado está lo normativo, digamos, que lo que vos hacías hincapié, digamos, qué tipo de poder judicial es el que queremos. Yo quería decir algo parecido en el sentido de, bueno, yo por ahí tengo una influencia de la que no me puedo separar, que tiene que ver con el deliberativismo, John Esther y qué sé yo, que acá repartió mucho Alberto Herrera. Yo creo en lo que Esther llama la fuerza civilizadora de la hipocresía. Es decir, por más que nosotros tengamos determinados incentivos y no podamos explicar desde la ciencia política, desde las ciencias sociales en general, el causa de determinadas reformas, si no entendemos cuáles son los incentivos que le dieron lugar. Yo siempre cuento, perdón, hago un paréntesis. Hay un cuento que me encanta, es un cuento italiano del siglo XVII, que es de un personaje, no soy una persona muy culta, supongo que será algo parecido a la picaresca española, que es un personaje que se llama Bertoldo, que es una especie de pícaro que andaba dando vueltas en la corte de un rey, cerca del mar Adriático, no sé exactamente dónde. Y parece que era un travieso, que llega un momento que el rey pasa más tiempo con la mujer del rey, el rey gustaba algo parecido, el rey lo condena a muerte. Entonces, lo lleva a la corte, lo mira, le dice, bueno, Bertoldo está condenado a muerte, y Bertoldo le dice, bueno, pero por favor concedeme una última gracia. ¿Cuál es la última gracia? Quiero elegir el árbol del que me van a colgar. Entonces, Bertoldo, está bien, qué sé yo, sí, elegí el árbol que quieras. Dice, no, pero lo tengo que buscar muy profusamente, es un árbol muy especial. Entonces le asigna una escolta y lo lleva por toda la península itálica a buscar el árbol del que había que colgarlo. Entonces a los 6 meses vuelve con toda la guardia cansada, exhausta, qué sé yo, y no lo encontré. No, bueno, pero traeme un árbol. Bueno, ¿cómo? Está bien, traeme un árbol en 3 días o si no te vuelve el que yo quiera. Bueno, va a la casa, a los 3 días vuelve y dice, bueno, yo lo traje. ¿Dónde está el árbol? Aquí está. Y le muestra un brotecito y dice, bueno, cuando crezca me puedes colgar de este. Pedirle al Congreso que sancione una reforma judicial que logre un poder judicial independiente es un poco pedirle que encuentre el árbol del que le van a colgar. Es decir, es muy difícil encontrar incentivos en la dirección correcta para que los políticos construyan instituciones que le van a recortar el poder, salvo estas ventanas de oportunidad de las que Andrea hacía mención, que son los momentos de incertidumbre electoral en los que todos tienen algo para perder si el otro termina controlando la justicia. Por eso son tan importantes estos momentos de incertidumbre electoral. Entonces, podemos asumir en general, porque esta es la razón por la que cuento esto, que los incentivos no son del todo santos en general. Ahora, si nosotros tampoco podemos hacer de cuenta, tampoco podemos normativamente no pretender que sí estamos discutiendo una reforma normativamente orientada. Tenemos que hacer de cuenta que estamos, digamos, protegiendo derechos, no sé si es el mejor, si la mejor manera de ponerlo, no es como yo la pondría, pero digamos, protegiendo derechos, garantizando predecibilidad, seguridad jurídica, lo que sea, el valor que nos oriente, y tenemos que hacerlo, y tenemos que obligar a los actores políticos a que se conformen a las propias justificaciones que ellos dieron. Y que el día de mañana, cuando se apartan, cuando hacen algo que va en contradicción a lo que dijeron como excusa para hacer otra cosa, tenemos que mantenerlos que rindan cuenta de lo que hacen a la luz de los valores que dicen defender. Yo sé que a los cientistas sociales me gusta, esto lo hace ingenuo, pero a mí me parece que no hay otra manera que no sea esta, es aprovechar las ventanas en las cuales aparecen estas discusiones, por los incentivos que sean, y tratar de orientarlas a lo que normativamente nos parece mejor. Y por eso me parecía interesante en esta discusión mezclar la perspectiva de los incentivos con la perspectiva de lo que queremos normativamente del Poder Judicial. Entonces yo diría eso, diría, bueno, sí, qué sé yo, es todo mentira, los reyes no existen, no sé. Ahora, estamos discutiendo lo bueno, tratemos de discutirlo de una manera que hagamos algo en la que hagamos algo que nos parece correcto. Bueno, vamos a pasar a una pregunta de David Hacker para Sebastián. Y bueno, si se pudiera explayar un poco, te pide, sobre las formas de elección de los consejeros para evitar la partidización de los estamentos de abogados y jueces. Y por otro lado, si puede desarrollar un poco la idea de votos ponderados que planteó en su artículo. Eso, bueno, sí. Son cuestiones relativamente diferentes. En el artículo este que mencionó Elena cuando me presentó, yo lo que decía era
muy resumidamente, un poco más largo, pero plantea lo siguiente. El Consejo balancea estos dos valores, de responsabilidad judicial, de rendición de cuentas, esta idea de que los jueces tienen que estar más o menos al servicio de ciertos intereses populares, ¿cómo decirlo? Y la independencia judicial, que es precisamente lo contrario, que no tengan que estar. Y estas dos cosas son simultáneamente ciertas, están en tensión, son contradictorias, pero las dos existen y no nos queda otra que darle un poquito a cada una. Entonces, cuando nosotros cuando diseñamos el Consejo o las instituciones judiciales en general, lo que tenemos que cuidar es que cuando estamos incorporando los elementos supuestamente que la Corte llama técnicos al Consejo, no están en realidad incorporando más elementos políticos, que es lo que está pasando hoy. Hoy supuestamente el Consejo está dividido en 9 miembros políticos, diputados, senadores, un representante ejecutivo y 11 técnicos, el presidente de la Corte, 4 jueces, 4 abogados electos por la matrícula federal y 2 académicos. Ahora, uno ve las elecciones hace unos meses y lo que terminó pasando fue que estaba la candidata de Juntos por el Cambio, que se campaña con Patricia Bullrich, la candidata del Frente de Todos, que fue un poquito más simulada, lo mismo con los jueces, o sea, era, no era una campaña, no era una elección técnica, nadie estaba ahí por sus condiciones técnicas, sino por su alineamiento con partidos políticos o con coaliciones políticas existentes. La lista Bordeaux de la Celeste. La lista Bordeaux de Celeste, y es un poco inevitable que sea así, digamos, y no quiero explayarme en Italia, esto pasa hace décadas, y van siempre atrás de los acontecimientos tratando de revertirlo, y todo el tiempo hacen cambios en los sistemas electorales de los jueces para tratar de evitar esto. Hay algo gracioso, es que desde el PIDU, digamos, desde el Mani Pulite, cuando aparece Berlusconi, aparece toda una tendencia de los jueces, particularmente los jueces orientados hacia el centro-izquierda, que, según la centro-derecha, intervienen todo el tiempo en política, tratando de frustrar los intentos de la centro-izquierda. Esa tendencia en Italia se llama justicialismo, lo que me parece muy gracioso. pero ahora se lo van a proponer. pero bueno, eso es el justicialismo en Italia. Entonces, hay toda una carrera contra el justicialismo en Italia que tiene que ver... Nos van a levantar esa parte. Es increíble. Entonces está todo el tiempo reformándose los sistemas electorales para el Consejo para lograr que eso no pase. Entonces, está bien, han venido fracasando, pero yo propongo fracasar nosotros también y tratar de pensar cómo hacer para que esas elecciones, para que no pase eso. Entonces, en ese trabajo, en otros lugares, propongo 2 cosas. Una tiene que ver con la elección, con la manera de elegir a los representantes supuestamente técnicos. Yo lo que digo es, tratemos de pensar cómo hacemos para que, si bien haya elecciones, tengan algún tipo de representatividad, porque la Corte de Enrizo interpreta que el artículo 114 manda algún tipo de representatividad, que esa representatividad no termine siendo vicaria de la representatividad de las coaliciones políticas. Entonces, propongo varias ideas, hay una que algún tipo de componente de azar, sorteo, digamos, que por ejemplo ciertas personas con cierta cantidad de avales se puedan presentar en un sorteo, entonces tengan la representatividad de los avales, pero al mismo tiempo no puedan ser demasiado participadas, etc. Y otra cosa que también creo que propongo ahí es un sistema de segunda vuelta instantánea. Me da mucho pudor porque una politóloga seguramente lo sabe mejor que yo, pero hay sistemas electorales que tienden a la despolarización a través del voto por preferencia. Entonces uno vota primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces si nadie gana con el primer voto, se cuentan los segundos votos, si nadie gana así, con el tercero y demás. Entonces a mí no me sirve ser Menem en el 2003, digamos, que saco el 25% de los votos, cuando sé que ningún otro del 75% va a votar. Entonces lo que termina haciendo ese sistema es ejerciendo una fuerza centrípeta hacia la moderación. Ese tipo de sistemas electorales, no sé si ese puntualmente, pero ese tipo de sistemas podrían llevar a un consejo menos, no quiero decir politizado, pero el problema no es que sea político, sino partidizado, y no solamente partidizado, sino partidizado al nivel de los partidos políticos nacionales, porque dentro de los colegios de abogados hay partidos, hay sectores, exacto. Entonces, la idea sería lograr sistemas electorales que logran romper eso. Para mí estaría bien tener un sorteo. Agrego otra cosa. Es raro que haya abogados. O sea, también pensar eso. ¿Por qué hay abogados en el Consejo? También tienen que estar en la Constitución, no vamos a pelear con eso. Es raro que haya abogados. Es el único cargo público, es como si el kinesiólogo estuviera un senador. Es rarísimo. No, es un órgano público en el cual de repente una profesión de 1000 tipos, de los cuales votamos 2000, ponemos dos personas. Es muy loco. Entonces, ya que tenemos esa anomalía constitucional, no sé por qué pasa ahí, pero pasó, bueno, tratar de que opere de una manera que beneficie a la institución y no lo termine convirtiendo en lo mismo que la política partidaria, pero con muchísima menor legitimidad, porque en vez de votar 47 millones, o 30 millones según el padrón, votan 10.000. Eso por un lado. Después, el sistema de votos ponderados es otra idea que digamos, es un poco difícil no difícil de explicar, pero sí de convencer a la gente, que tiene que ver con, bueno, si
logramos efectivamente un sistema en el cual los políticos representan la política y los técnicos representan a los técnicos o cualidades técnicas, no necesariamente queremos el mismo balance de política y técnica para todas las actividades del Consejo. Nosotros podemos querer un sistema de selección, por ejemplo, que sea meritocrático, digamos, entonces, en el cual le damos más preeminencia a los jueces, y un sistema de disciplina que sea más político, por el cual los jueces están más llamados a rendir cuentas por la política, o un sistema de administración de recursos también más político, por el cual los recursos del Poder Judicial se deciden de acuerdo con criterios de políticas públicas. Y una manera de lograr eso sería que los votos valgan diferente en las diferentes votaciones. La Unión Europea es así. En la Unión Europea los países votan, cada uno tiene un voto y además tiene el voto de la cantidad de población que tienen, por ejemplo, para ciertas decisiones del Consejo. Es un órgano de la Unión Europea. Bueno, acá se podría hacer algo parecido. Yo en algún momento propuse eso porque pensé que podía llegar a destrabar algunas discusiones. No pasó. Pero digo, esa era la idea que tenía. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para Andrea. Yasmín Aguirre hizo esta pregunta. ¿Qué estudios empíricos existen sobre cómo medir las reformas hacia los poderes judiciales? ¿Hay a nivel nacional o a nivel internacional? ¿Qué mediciones son utilizadas? Lo que hay son estudios de cuál es el impacto que tienen determinados diseños institucionales sobre determinadas cualidades de los poderes judiciales, ¿no? Entonces, hay un trabajo con el que hicimos con un colega, con Aníbal Pérez Liñán, justamente estudiamos cuál es el impacto que tienen determinados diseños institucionales que hacen al funcionamiento de las Cortes Supremas en relación a la estabilidad que tienen los jueces en el cargo, ¿no? Lo que nosotros estudiamos ahí es cuán importantes son los diseños institucionales para garantizar la estabilidad de los jueces. Entonces, ¿son importantes los mandatos vitalicios o los mandatos fijos? Es importante la cantidad de actores de veto que existe en el momento de designar. ¿Son importantes las mayorías legislativas con las cuales se designan los jueces? ¿Son importantes los mecanismos de remoción para entender la estabilidad, ¿no? Entonces, existen trabajos desde ese punto de vista en donde nos permiten entender cuál es el efecto real, ya no, digamos, de iure, sino de facto, que tienen los diseños institucionales en lo que es la independencia de los poderes judiciales. Ahora, también sé que hay otros estudios que hacen de qué forma los diferentes diseños institucionales afectan y garantizan el acceso, ¿no?, a la justicia, ¿no?, el respeto de determinados derechos. Esa es como la literatura en donde está oscilando justamente impacto en reformas. Muy bien. La última pregunta y pasamos a si alguien de acá quiere preguntas o si no a la conclusión. Esta pregunta en serio, juro. No. Si eso que me va a decir, vos lo encontrás reflejado a nivel subnacional, porque una cosa que siempre suele ocurrir cuando hablamos de reformas judiciales es que uno siempre dice no hay un poder judicial, está un poder judicial federal, 24 provinciales, uno nacional volando en la ciudad y así. Entonces, si tenés algún tipo de perspectiva de cómo se pueden impulsar modificaciones o mejoras hacia el nivel subnacional, partiendo de qué base comparativa, porque ahí entra de vuelta en tensión al federalismo, si queremos que sea más autodeterminante, pues no hace. La mayoría de los casos de resonancia social tienen que ver con nivel nacional, porque la violencia de género es ahí donde sucede en la provincia, Pavera, Atacacha, en Tucumán, es ahí, no es a nivel federal. Sin embargo, va el presidente, es una reforma federal y apunta a otro lado. Vamos un poco por ahí. ¿Cómo lográs mejoras a nivel subnacional? Pero no sé desde dónde encararlo, digamos, desde la perspectiva nacional te van a decir que invadís esferas provinciales, desde una perspectiva provincial, ¿con qué lo comparás? Claro, vos estás pensando en poderes judiciales provinciales. Sí. Ese es un universo, digamos. Dentro de la ciencia política, el federalismo, las democracias subnacionales, digamos, es un área de estudio, y los poderes judiciales subnacionales es un área de estudio súper incipiente y donde no encontramos mucho eco a veces porque es difícil el acceso a la información y necesitas tener como personas in situ en las provincias que se pongan la camiseta justamente para desarrollar, ¿no?, digamos, estos proyectos. Yo en su momento, cuando estaba trabajando en el estudio de campo de mi tesis de doctorado, hace millones de años, hice un análisis de la evolución de los sistemas institucionales que hacen a las Cortes Supremas Provinciales o Tribunales Superiores Provinciales. Y algo que encontré muy recurrente, que está relacionado tal vez con uno de los temas que nos convocaba hoy, la ampliación de la Corte, era, en la Corte Suprema Nacional, digamos, no tenemos un número establecido fijo si no lo establece por ley, ¿no? Entonces hay otras provincias que tienen un sistema similar y hay otras que está fijado en la Constitución, ¿no? Entonces
Algo que yo me había puesto a estudiar era, bueno, esta idea del court packing, ¿no? La contracara de eso es lo que nosotros en la ciencia política llamamos el empaquetamiento de las cortes. Y me puse a leer, me acuerdo muy claro el caso de Misiones, que oscilaba 5, 7, 9, 5, 2, ¿no? Este número errático, ¿no? Que iba y venía. Y cuando uno analiza las discusiones que estuvieron, digamos, en la legislatura era, necesitamos más jueces, justamente porque tenemos un tribunal que está sobrepasado de causas, y si tuviésemos más jueces vamos a ser más eficientes, ¿no? Vamos a poder sacar las causas en tiempo y forma. Ok, ampliaban. Volvían a ampliar porque no fue suficiente. Ok, pero después veías una reducción. ¿Y cuál era la justificación? Tenemos una corte con una gran cantidad de jueces que todos tienen que, ¿no? Digamos, están involucrados en la decisión final, que lo que hace es lentificar, ¿no? Vuelve mucho más lento y tedioso el proceso de toma de decisiones, entonces no es eficiente. Entonces, existe también, digamos, a nivel subnacional, este juego de las normas políticas que existen, y aún más lo ves en los consejos de las magistraturas provinciales, digamos. Son un terreno muy fértil de estudio, porque es ahí donde uno entiende por dónde pasa la lógica política, ¿no? Digamos, qué poder, ¿no? Digamos, tienen estas instituciones, digamos, y quiénes son quienes controlan estas instituciones, y quiénes son, digamos, los actores del veto involucrados en la designación y conformación. A mí unas áreas que me parece súper clave es el área subnacional, justamente poderes judiciales que no son nada estudiados y tienen un impacto muy fuerte en la vida de las provincias, digamos, ¿no? Nosotros tal vez desde Cava nos cuesta verlo porque tenemos un poder judicial manco, digamos, solamente contencioso administrativo y penal contravencional, hasta ahí nomás penal, pero en las provincias es por donde pasa, ¿no? Y lo ves cuando la Corte revisa esas sentencias de los tribunales superiores de provincia. La última pregunta, y les voy a pedir si la contestan cortita, así vamos a las conclusiones. Fermín pregunta, ¿la judicialización de las políticas públicas responde a un fenómeno específico? Por eso pedí que cortita, porque es enorme. Sí. Ya está, listo. Sí, continuará. Claro, sí. No, pero que sí, igual Andrea puede responder mejor. No, pero entonces sí, pero no, y después... Sí, corto, no, es un fenómeno mundial, y yo voy a dar mi conjetura absolutamente sin justificar, que creo que en Estados Unidos se viene viendo hace mucho más tiempo que el resto del mundo, no estoy de acuerdo, pero Estados Unidos ha sido un país pionero en cuanto a la importancia de la Corte Suprema, y yo creo que tiene que ver con la apertura de los diferentes países, por lo menos occidentales, hacia la diversidad que tienen, ya sea porque cambió su demografía o porque ciertos grupos que existían no eran escuchados. Entonces, de repente, antes nos percibíamos como un grupo mucho más homogéneo del que realmente éramos, o éramos realmente más homogéneos de lo que somos ahora, y bueno, necesariamente tiene que haber un foro que dirima ese tipo de disputas. Estados Unidos siempre fue un país muy consciente de su diversidad, y creo que eso lo explica un poco. Pero no sé. Y la reforma de derechos fue esa en Estados Unidos. Pero eso es una conjetura. Perdón, pero me metí en la pata. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y también eso corresponde a la importancia que ha tenido, digamos, la movilización legal, ¿no? Y cada vez más esta idea de abajo hacia arriba, justamente por la dificultad que existen en las otras instituciones de garantizar, ¿no? Estos derechos cuando no se reflejan, ¿no? en los códigos, no se reflejan en las leyes. Bueno, ¿a dónde recurrimos? A la justicia. No nos queda otra opción, digamos, pero es mundial. En algunos países se ve mucho más fuerte que en otros, justamente porque tal vez tiene una sociedad civil más activa o más organizada, digamos, o con mayor conocimiento, pero sí. Y les exigimos cada vez más a los jueces, ¿no? Digamos. Como dice un amigo que es juez del Tribunal Constitucional en Ecuador, cada vez nos piden de resolver sobre más cosas en donde no somos expertos, ¿no? Digamos. Pero bueno, eso responde al problema que existe en las otras instituciones. Sí. Bueno, ¿las conclusiones? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haber venido. Realmente fue una actividad que encaramos con mucho entusiasmo y estamos muy contentos de haberlos tenido y de haberlos escuchado. Realmente fue súper ilustrativo, y creo que cumplimos el objetivo que nos habíamos puesto al pensar esta actividad.
Creo que hay algunos puntos que son interesantes y que tienen que ver con un diálogo entre ustedes donde tuvieron sus diferencias, pero me parece que hay acuerdos más. Los acuerdos son bastante profundos y poderosos, para utilizar la terminología que está de moda en el día de la fecha. Y que tienen que ver con que efectivamente el diálogo interdisciplinario es importantísimo y en gran medida los problemas que tenemos en la Argentina de hoy tienen que ver con las dificultades, no para llevar adelante un diálogo de esas características, sino en los presupuestos que están por detrás de la posibilidad de llevar adelante un diálogo de esas características. Y tienen que ver con la inexistencia de datos. A mí una cosa que me llama la atención cuando uno ve el proceso de formación del Estado argentino a finales del siglo XIX es la enorme preocupación de crear oficinas que tuvieran datos. Y cómo en el Estado argentino del siglo XXI tenemos una destrucción constante de las oficinas que se encargan de recopilar datos o no hay ningún interés. O se crean oficinas que teóricamente son para recopilar datos pero que no recopilan ningún dato, como los 1.000 millones de observatorios que se crean año por año en Argentina. Y esto hace que, aun si tuviéramos buenas intenciones, una idea de crear un poder judicial mejor, o instituciones en general con características superadoras a las que tenemos, que en definitiva demos un manotazo al aire, porque no sabemos si la reforma que estamos queriendo encarar va a estar bien encaminada o no, porque sencillamente no sabemos qué es lo que estamos modificando. Esto, digo, en términos generales, señalaba bien Andrea, genera una sospecha de que las reformas sin evidencia no están basadas en buenas intenciones, y esto creo que lo complemento con algo que señalaba Sebastián, cuando él proponía el debate sobre los diferentes valores, digamos, los valores a tener en cuenta y los valores a los que no. Muchas de las propuestas que escuchamos, inclusive desde el punto de vista normativo, son contradictorias, ¿no? Apelan a valores que chocan entre sí, a la idea de la Corte tiene muchas causas, y entonces ¿qué hacemos? ¿Bajamos las causas o subimos la cantidad de jueces? ¿Y por qué deberíamos subir la cantidad de jueces? ¿Por qué no bajamos la cantidad de causas? ¿O cuáles son las causas por las cuales hay muchas causas? Es decir, hay una serie de agujeros argumentativos que también, digamos, complementan la idea de la falta de evidencia, ¿no? No solamente hablan sin datos o se proponen cosas sin datos, sino que además las cosas que se dicen son inconsistentes internamente, y eso es también sospechoso a la hora de valorar la sinceridad con la que se plantean las reformas. Pero dejando de lado las dificultades que tenemos a la hora de carecer de datos, hay una cuestión que me parece importante y es que los estudios empíricos nos pueden dar una idea de cuáles van a ser las consecuencias razonables de tomar determinado tipo de decisiones, y acá creo que viene el aporte de la dimensión más positiva, la discusión que se puede aportar la ciencia política, y precisamente la elección entre cuáles son las consecuencias que queremos conseguir va a venir dada por el análisis normativo, ¿no? Entonces parecería que ahí es donde se da la confluencia entre los dos niveles y donde, más allá de, insisto, los problemas que podemos tener a la hora de recabar datos más concretos o más específicos, ahí es donde viene lo rico del debate interdisciplinario. Y con respecto a un último punto que quiero traer a colación, es el debate que ustedes tuvieron sobre, digamos, el valor de la representatividad en el Poder Judicial. Me parece que uno lo puede reconducir en una discusión entre la representatividad como un valor en sí mismo, un valor intrínseco, o la representatividad como un valor instrumental, ¿no? En la búsqueda de mejoramiento de las calidades epistémicas de los jueces a la hora de decidir. Yo acá tengo el mismo sesgo profesional que Sebastián, entonces también pienso en que si hay un valor en la representatividad en el ámbito del Poder Judicial, sobre todo tiene un carácter instrumental. Pero no por eso deja de apuntar creo que al tipo de solución que buscaba Andrea, que es el de obtener un mayor nivel de imparcialidad global en la toma de decisiones, ¿no? Creo que la idea de poder contar con un Poder Judicial más diverso en cuanto a su personal, a nivel global, no solamente me estoy refiriendo ahora a la composición de tribunales de la Corte, puede conducir a una mayor imparcialidad global. Y acá me acuerdo de unos estudios, los cuales Sunstein había sido uno de los que los había impulsado, pero bueno, no era el único, en los cuales él de alguna manera partía de distinguir o clasificar a los jueces del Poder Judicial Federal de los Estados Unidos en conservadores y liberales, ¿no? El criterio era un poco chato, pero razonablemente efectivo. Eran
jueces conservadores eran los designados por presidentes republicanos y los jueces liberales eran los designados por jueces demócratas. Y, digamos, lo que me pareció interesante, lo que me llamó mucho la atención en su momento era que los tribunales integrados por 3 jueces designados por republicanos o por 3 jueces designados por partidos demócratas tendían a polarizarse, ¿no? De alguna manera se comprobaba la ley de polarización de grupos. Y que en cambio los tribunales mixtos, digamos, tendían a ser más moderados a la hora de decidir. Y digo, sin abrir juicios sobre que esto oriente definitivamente cómo designar jueces o cómo integrar tribunales, creo que ahí hay una buena medida de consecuencias, de medir consecuencias en el diseño institucional. Y si nosotros valoramos la imparcialidad y si asociamos la imparcialidad con la búsqueda de decisiones más moderadas y menos extremas, entonces acá tenemos una manera de comprobar cómo un buen análisis positivo puede ser una herramienta muy importante para que apliquemos los valores que nosotros pensamos que son importantes en el momento del diseño institucional. Con esto ya termino y nos podemos ir porque ya está empezando a hacer frío. Muchas de las discusiones que venimos teniendo sobre estos temas son espasmódicas, ¿no? Se van dando a partir de que hay ciertos dirigentes políticos con causas penales, o bien porque la Corte toma una decisión sobre políticas públicas que es muy controversial, o al menos controversial para una parte de la sociedad, o bien porque la Corte pone en agenda el tema necesariamente porque sostiene que la legislación vigente en materia de Consejo de la Magistratura es inconstitucional. Y falta, en el debate público, hay una preocupante ausencia de una visión más completa y más estructural o más sistémica del funcionamiento de las instituciones, que creo que es un poco la razón por la cual nos juntamos hoy, que es tratar de pensar al Poder Judicial como una institución completa, con ciertas funciones que queremos que persiga, y a partir de eso queremos diseñar instituciones que persigan o que cumplan adecuadamente esas funciones. Y el debate público lamentablemente viene muy fraccionado o dividido en torno a pequeños problemas, probablemente porque las intenciones que motivan ese debate público sean no las de un mejoramiento de las instituciones, sino que tengan que ver con especulaciones de mucho más corto plazo con respecto a cómo asegurarse un Poder Judicial que, digamos, tenga, que de alguna manera o no perjudique a un grupo determinado o perjudique al otro grupo, ¿no? Que parecería que es un poco la dinámica en la que venimos atrapados desde hace varios años. Así que eso es todo de mi parte. Les agradezco muchísimo a ustedes por haber compartido con nosotros sus conocimientos, a los que se hicieron presentes al día de hoy y se acercaron hasta la facultad, y a los que están también online. Y a Lorena, que es Directora de cámaras. Es la directora de cámaras del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, solamente para cerrar. Hay una última pregunta que es enorme, que puede motivar un seminario paralelo. Yo diría, no sé si ustedes quieren, la digo, si no la dejamos para el episodio 2. Si están muy cansados, Tenemos unos minutitos. Léela. yo la leo. Esperen que ahora aparecen todos los agradecimientos y se complica. Ahora. Justin dice, sobre la cuestión de representatividad y pluralidad que estaban debatiendo Sebastián y Andrea, yo pienso, ¿qué se hace, si es que hay que hacer algo, cuando un juez o una jueza resuelve un caso basado en su mera sesgada ideología? ¿Basta con apelar la sentencia? ¿Iniciar juicios políticos para removerlos? ¿Está bien que represente esa voz, la de esa ideología? Ameritaría de nuevo un par de horas de charlar de esto. Yo te servía la respuesta. No, pero lo que me decía es que la no respuesta fácil es no sabemos si está sesgado o lo que está sesgado es uno que está sesgado. Digamos, no tenemos ninguna vara externa para medir quién es el que está sesgado y quién es el que no. Mucha gente, qué sé yo, en 1491 decía que Tierra Redonda sería sesgada, no tengo idea. Entonces, ¿cómo sabemos? Y bueno, nada, remitámonos a las respuestas dadas colectivamente. Y si un juez no aplica el derecho, como sea que definamos no aplicar el derecho, es decir, cartán afuera de los entendimientos colectivos que ya lo consideramos no aplicar el derecho, bueno, habrá que echarlo, pero no se puede decir mucho más. Andrea. Sí, no sé si tengo mucho para aportar, digamos, está siempre este as bajo la manga, que es
el recurso por arbitrariedad, ¿no? Digamos que se podría pensar como una forma, ¿no? de mejorar la calidad y la imparcialidad de las sentencias. Pero lo dejamos para el próximo seminario. Ya tenemos tema. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron acá, como dijo Pedro, y los que se sumaron por Zoom. Los que quieren el certificado, ya saben, nos mandan el mail y en breve vamos a avisarles cuando tengamos el episodio 2 de estos seminarios que vamos a ir armando sobre cuestiones coyunturales de la reforma del Poder Judicial. Muchas gracias y nos vemos pronto.